Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación que estamos realizando desde el stand de Tirant en la FIL de Guadalajara 2022. Y la verdad es que siempre es un verdadero placer estar en la Feria del Libro, porque la FIL de Guadalajara es el lugar donde podemos celebrar todas las novedades que hemos tenido durante un año. Es una muy buena oportunidad para acercarnos a los autores, para que los autores de las obras jurídicas y no jurídicas, pero en nuestro caso jurídicas, se acerquen con el público y bueno, pues siempre se genera un espacio muy, muy bonito y muy especial. Entonces siempre es un honor estar presentes en la FIL y más cuando estamos aquí en el stand de Tirant presentando una de nuestras obras. En esta ocasión estamos presentando la obra Las medidas cautelares en los procesos constitucionales, cuyos dos coordinadores son Marcos del Rosario Rodríguez y José María Soberanes Díez. Para presentar esta obra, hoy nos acompaña, por supuesto, uno de los dos coordinadores de la obra, que es, como digo, el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, y contamos con unos presentadores de honor en esta tarde. Hoy nos acompaña la magistrada María Silva Rojas, bienvenida, el magistrado Sergio Guerrero. Muy bien, era necesario. Muchas gracias. También nos acompaña el magistrado Sergio Guerrero Olvera, bienvenido. Nos acompaña también el doctor Juan Carlos de Obeso Orendain, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, su servidora María Guerrero de la editorial Tirant, muchísimas gracias. Bien, antes de darle la palabra a la primera presentadora, me gustaría poner en valor esta obra que, como decía, se titula Las medidas cautelares en los procesos constitucionales. Y yo creo que esta obra es, aunque el tema, por así decirlo, no es novedoso, ¿no? Porque al final el tema de las medidas cautelares se ha abordado en distintos tratados, en distintos textos y demás. Yo creo que el enfoque que le han dado los dos coordinadores sí es una visión novedosa de este tema. Y creo que la obra pone en valor precisamente el tema procesal, ¿verdad? En los procesos constitucionales que protegen precisamente algo tan importante como son los derechos que están consagrados en la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que por una parte este enfoque, por así decirlo, procesal que están dando los coordinadores de la obra, es muy importante. Y el otro elemento, por así decirlo, novedoso, bajo el cual se abordan los distintos temas, es que cada uno de los capítulos que componen la obra se ocupan de un proceso constitucional distinto, un procedimiento judicial de distinta naturaleza, pero que siempre tienen en común la protección de los derechos fundamentales de la Constitución, ¿no? Entonces, hay un capítulo dedicado al juicio de amparo, ¿no? Y qué medidas cautelares se pueden imponer en este tipo de procesos, ¿no? Y creo que esto es muy valioso. Entonces, yo creo que esta obra es un híbrido, ¿no? O sea, es un libro con todas las letras de derecho procesal constitucional y creo que eso es muy valioso, por no hablar de, por supuesto, la calidad con la cual se abordan todos los capítulos. También he de agradecer a uno de los autores, más allá de los coordinadores que han participado en la obra, y realmente estamos muy, pero que muy contentos de haber podido editarla en Tirant, y de antemano agradezco a los dos coordinadores y a los autores la confianza para hacerlo. Y bueno, dicho lo anterior, voy a proceder a presentar a la primera de nuestras comentaristas, que es la magistrada María Silva Rojas, quien es magistrada en la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que bueno, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, tocaya. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ¿que le suba poquito? Ok, si quieren puedo gritar. Me habían dicho que me pega el micrófono. ¿Ahí está mejor? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, tocaya, por la presentación. Muchísimas gracias, Marcos, por la invitación. Me da un enorme gusto estar aquí con mi colega, el magistrado Sergio, presidente de la Sala Regional Guadalajara, y con el doctor Juan Carlos de Obeso. La verdad es que para mí es un honor estar en esta presentación y más aquí, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Como saben, Tirantlo Blanche además es una editorial súper especializada en libros de derecho, libros muy buenos, siempre muchas novedades. Y además, ya lo decía María al principio de esta introducción, no solamente libros de derecho, hay unas novelas policíacas que he encontrado por aquí que no tienen desperdicio. Entonces, si gustan después pasar aquí a comprar algo. Pero bueno, ahorita estamos aquí para hablar acerca de este libro, Las medidas cautelares en los procesos constitucionales, que es una obra evidentemente muy especializada y técnica, sobre todo como más bien para que le entendamos las personas que estudiamos derecho. Y como ya decía María en su presentación, está muy enfocada. Sí se escucha bien, no tanto, ¿verdad? Ah, ok, está bien. Muy enfocada sobre todo, como lo dice el propio libro, son medidas cautelares en procesos constitucionales, entonces como que la clave es hablar de derechos humanos. Cuando hablamos de medidas cautelares y a lo largo del libro se hace alusión varias veces a definiciones de Carnelud y cosas por el estilo, que está como muy enfocado a entender cuál es la necesidad y por qué surgen las medidas cautelares en los procesos constitucionales. Son procesos en los que es necesario proteger justamente los derechos humanos. Hay por ahí algunas otras, porque el libro tiene 5 capítulos. El primero habla de las medidas cautelares en el juicio de amparo, el segundo de las medidas cautelares en el sistema electoral, que aquí hay 3 que por lo menos estuvimos muy involucrados con la materia electoral. El tercer capítulo habla de las medidas cautelares en las controversias constitucionales. El cuarto habla de las medidas cautelares en los procesos internacionales de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el quinto habla acerca de las medidas cautelares. Y este capítulo es acerca de las medidas cautelares en las acciones de inconstitucionalidad. Es el capítulo más pequeño de todos, pero a mí me explotó la cabeza cuando leí este capítulo, tengo que confesarlo. El primero creo que es como el más común para quienes estudiamos derecho, porque creo que es súper normal que cuando estudiamos el juicio de amparo estudiemos acerca de cuáles son las medidas cautelares que se pueden otorgar en el juicio de amparo. Entonces no me voy a detener tanto en ese capítulo por razones obvias, porque además supongo que quienes están aquí presentes saben de qué hablamos cuando hablamos cuáles son los requisitos, el proceso para las medidas cautelares en el juicio de amparo, qué es lo que protege, etcétera, pero viene muy bien reseñado en el libro de cualquier manera como para que cualquier persona lo pueda llegar a entender. El segundo capítulo creo que no es tan común, no sé quienes estén de aquí que hayan estudiado Derecho, pero al menos yo me acuerdo que cuando estudié Derecho y en algunas universidades la materia electoral era optativa, ni siquiera era una materia que tuviéramos que llevar, a pesar de que de repente me he topado con personas ahorita que están estudiando Derecho y me dicen es que yo quiero llevar electoral o algo parecido, porque es muy importante ahorita en el contexto que estamos viviendo y no lo llevamos de manera obligatoria en la carrera. Entonces, justamente este segundo capítulo habla acerca de las medidas cautelares y el desarrollo, la evolución que han tenido en la materia electoral. Y en esta parte es muy interesante porque de alguna manera dejan ver en este capítulo cómo las medidas cautelares en el sistema electoral mexicano pues han ido, como decimos comúnmente, a golpe de sentencias y a base de precedentes, tanto de la autoridad administrativa, el INE, como del Tribunal Electoral, que están refrendando esas medidas cautelares. ¿Y por qué se han ido dando estas medidas cautelares? Hablamos, obviamente, como les decía, del ámbito de los derechos humanos y aquí de los derechos humanos en el ámbito electoral, para proteger la integridad del proceso electoral y proteger realmente que tengamos elecciones íntegras, elecciones en las que la ciudadanía acuda a votar de manera totalmente libre, sin vicios en la voluntad, por propaganda que esté desbordada por alguna persona candidata, por propaganda que esté pagada con recursos públicos de alguna candidatura en especial. Entonces, son medidas que poco a poco han ido evolucionando a base de criterios y se habla, por ejemplo, acerca de las medidas cautelares que se emiten para cuestiones de tiempo de radio y televisión, propaganda personalizada, propaganda ilegal en otros medios, bardas o pósteres por el estilo, las medidas cautelares que se han emitido en materia electoral para proteger los derechos de la niñez y de la adolescencia, y el último que ponen son las medidas cautelares para proteger a las mujeres en contra de los casos de violencia política, en contra de las mujeres por razón de género, que desgraciadamente sabemos pues es un flagelo que ahorita aqueja al país, no solo en violencia política, sino violencia en contra de las mujeres. El tercer capítulo que habla acerca de las medidas en controversias
constitucionales. De alguna manera tiene mucha relación con el primero, que es el del juicio de amparo, aunque obviamente haciendo las acotaciones pertinentes. Hay algunos que me voy a sentar porque seguramente mis compañeros los van a tocar con un poco más de profundidad, y además también para que se queden picados, picadas y puedan comprarlo y leerlo. El cuarto, que es el que habla de las medidas cautelares, bueno, y de protección en el ámbito interamericano. Este también es bastante interesante justamente por cómo va abordando. Incluso al final del capítulo pueden encontrar algunos casos como escogidos muy especialmente para explicar cuál es la esencia, cuál es la necesidad de la expedición de estas medidas cautelares en el sistema interamericano, cuáles son los requisitos que se tienen que dar, qué es lo que tiene que hacer el Estado, quiénes pueden pedir estas medidas cautelares. Y les decía yo al principio de mi intervención que el capítulo que me voló la cabeza fue el último capítulo, que es el que habla acerca de las medidas cautelares en las acciones de inconstitucionalidad. Y este capítulo, que es un capítulo, la verdad es que no vi cuántas páginas, pero es el más cortito de todos, y arranca justamente la persona que lo escribe diciendo, este capítulo no estaba pensado para este libro, pero de repente pasó algo en nuestro sistema, pasó algo en las resoluciones de la Corte que dijimos, tenemos que escribir este capítulo. Y entonces empiezan a hablar acerca de un precedente en el que la Corte emitió medidas cautelares tratándose de una acción de inconstitucionalidad. Obviamente hay que explicar el por qué, tratándose de una acción de inconstitucionalidad de la que, según la ley, no procede las medidas cautelares, la Corte las emite. Entonces empieza como que con una crítica. El libro además me gusta porque no solo en este capítulo, sino en otros, es muy crítico en términos de los precedentes, la manera en la que resolvemos los y las juezas, en que se emiten las medidas cautelares. Hay veces en las que algunas se aplauden, pero otras se critican cuando se tienen que criticar, y creo que justamente es parte de lo que sirve mucho de este tipo de editoriales, de trabajos de investigación, porque nos apoyan a quienes estamos en la función jurisdiccional para ver la manera en la que la academia nos está viendo. Recibir esas críticas nos es muy útil como jueces, juezas. Ahorita, muy bien, también está sintiendo con la cabeza el magistrado Sergio, pero es que es muy útil recibir esa crítica. Y este capítulo de las acciones de inconstitucionalidad me hizo reflexionar muchísimo acerca de algunos otros libros, artículos que he leído, que de manera como muy general, les voy a decir ahorita, hablan acerca del poder que tiene la judicatura. ¿Cómo ejerce la judicatura ese poder que tiene? En este caso, por ejemplo, de las acciones de inconstitucionalidad, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de la Suprema Corte, no hay nada más que la Corte Interamericana o algún tribunal internacional, pero fuera de eso, lo que dice la Corte ya es derecho, es ley en nuestro país. Entonces nos habla también acerca, o nos lleva, a mí me llevó muchísimo a esta reflexión acerca de otros escritos que he visto, de la responsabilidad con la que los jueces y las juezas nos tenemos que tomar nuestro trabajo, por el impacto que tienen nuestras decisiones, los precedentes que estamos sentando. Y justamente incluso ayer estaba comiendo con un muy buen amigo, estábamos platicando de algunas cuestiones pues semejantes acerca de la función jurisdiccional. Me decía, es que, Mary, o sea, si estás tú, si estás súper bien y que toman las decisiones en justicia. Digo, sí, pero es que, o sea, ¿cómo sé que la decisión que estoy tomando yo por ser yo es justa? Para eso existen los límites, para eso existen las leyes, para eso existe el poder legislativo que me pone restricciones a mí como poder judicial. Entonces, esta línea en dónde lo cruzo como poder judicial y dónde digo, pues lo que este otro poder, somos una república con 3 poderes, lo que este otro poder decidió, pues yo digo que ya no vale. Es una decisión muy difícil, implica muchísima responsabilidad, incluso también, aunque yo estoy convencida de que todas las decisiones que he tomado las he tomado muy responsablemente y han sido justas, a lo mejor quien viene atrás de mí con esos precedentes, con una mente un poco maquiavélica, hace otro uso de ese poder que se tiene. Entonces, creo que es una reflexión a la que me llevó ese capítulo mucho más densa, hablando de política judicial y de filosofía judicial, que la verdad es que les agradezco mucho por todas las reflexiones a las que invitan con ese capítulo. Y finalmente también no me puedo quedar callada en estos pocos segundos que me quedan. Este capítulo me llevó también a algunas otras reflexiones en torno a, hay algunas veces en las que el tema de lo que podría parecer una opacidad en nuestras decisiones
razones que faltan en nuestras sentencias. Y también acá, no sé si quiera ahondar un poco más mi colega, pero hay veces en las que podría parecer que nos faltó algo, que algo se nos olvidó. A veces no es eso. A veces es que en un colegiado es muy difícil tomar la decisión colegiada. Y entonces termina saliendo una decisión por unanimidad que es más fuerte institucionalmente, pero con algunas deficiencias en la estructura que la sobrelleva, con tal de que salga esa unanimidad, por ejemplo, o esa mayoría necesaria para que salga esa decisión en ese sentido. Y yo sé que ustedes, como no estaban dentro de esta función y lo están analizando desde un ámbito académico de investigación, probablemente no lo tienen, pero no me lo podía quedar callada, porque es parte de la manera en la que construimos las decisiones judiciales y nos pasa en el día a día cuando estamos en un órgano colegiado. Es parte de la negociación para que salgan ciertas decisiones judiciales. Pues bueno, ya me pasé por un minuto. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar la presentación de esta obra, ahora con la intervención de Sergio Guerrero Olvera, quien es el magistrado presidente en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Veo muchas caras conocidas. Dicen que los amigos se ven en las presentaciones de libros. Tenemos muchos amigos y amigas, así que de verdad estamos muy contentos. A Carlos, a María, a las dos Marías y a Marco les agradezco mucho poder compartir esta noche esta presentación. La verdad que me encanta el libro. Viene a llenar un hueco, un vacío, en México al menos, porque en España sí hay algunas obras ya publicadas en relación con las medidas cautelares, medidas providenciales, medidas precautorias. Y en México nos hacía falta un libro así, que tratara sistemáticamente las medidas cautelares en los procesos constitucionales, en la jurisdicción constitucional. Sí que nos hacía falta un libro de estos. Estaba en la primera de las páginas recordando un libro que era ineludible, que era de Calamandré, Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares. Ese libro se escribió por allá de los años 50, es un clásico de clásicos. Recordemos que Calamandré junto con Giovenda, Carneluti, habían instaurado lo que se conoce como la Escuela Histórico-Sistemática de Derecho Procesal. La Escuela Histórico-Sistemática de Derecho Procesal tal vez sea la escuela más potente de teoría del proceso de aquellas épocas, que hoy por hoy pues es ineludible también, ¿no? Si uno quiere hablar de la prueba, de medidas cautelares, de proceso, de recursos, de medios de impugnación, irremediablemente tendrá que acudir a alguno de esos clásicos de la Escuela Histórico-Sistemática. Recordemos también, por ejemplo, que a finales de los años 50 del siglo pasado se les había ocurrido a ellos crear una de las leyes procesales que se considera perfecta. No es una ley procesal que los italianos les duró en vigencia 2 años. Era tan buena y tan perfecta que nadie la podía aplicar, nadie sabía qué hacer con ella. Nosotros nos critican mucho en México por hacer tantas reformas y porque nuestras leyes son vagas, imprecisas, a veces contradictorias, antinómicas, pero sinceramente pues a veces sí son funcionales. Y lo que descubrió esta escuela histórica, que Venda lo dijo alguna vez, y Carneluti cuando vino a México a la UNAM en alguna ocasión, hablando de la teoría del proceso y democracia, dijo que a veces lo más importante son las buenas interpretaciones. Más que las buenas o perfectas leyes, son muy importantes las buenas interpretaciones. Y las buenas interpretaciones se dan solas o aisladas. Los jueces somos falibles, los jueces a veces aislados, sin información, sin criterio, digamos, divergente, pues nos podemos equivocar y lo hacemos a menudo. Tampoco no es algo que sea, digamos, extraordinario en este país. En todo el mundo se equivocan los jueces. Pero qué mejor que tener como aliados a la academia. La academia siempre es una voz que nos hace falta, que debe sonar estruendosa, que debe sonar poderosa, que debe poner en orden las ideas, porque luego los jueces no tenemos tiempo de ponerlas en orden. Y son ellos los que vienen y ponen los trastes de la cocina en su lugar, ¿no? Como un buen chef que después de cocinar y que le queda sabrosa la comida, dice la pimienta va acá, la sal va acá. Entonces los teóricos nos ayudan a clasificar bien y a decir bien las cosas. Esta obra, repito, tiene buenos fundamentos, no se pinta sola, toma de los mejores pintores del derecho procesal y arranca bien
especificando cuáles son las cualidades, las características de las medidas cautelares. Cuáles son sus cualidades y características, y sobre todo en justicia constitucional, cuyo fondo siempre serán los derechos fundamentales. Eso es muy importante. Preservar, garantizar y asegurar los derechos fundamentales es una de las finalidades del proceso en general, pero como sabemos que es largo, y Carneluti lo sabía desde aquel entonces, los procesos son largos, son lentos, y además, pues tienen a una actriz o un actor, que son los jueces, que decía él, se enferman de pereza, ¿no? Los jueces tienen esto de que somos lentos, no los jueces, sino también los procesos. Los procesos solemos dormirlos, no porque nosotros queramos, sino porque hay algunos ejemplos aquí de los plazos. Una acción inconstitucional puede durar un año, una controversia constitucional o más, tenemos varias guardadas por ahí. Los juicios de amparo tal vez sean más rápidos, pero por eso, frente a ese tiempo que transcurría, dice Carneluti, entre el ejercicio de la acción y la resolución final, pues la única manera más o menos de solucionarlo es adelantando los efectos de una sentencia estimatoria. Eso es muy importante, por eso las medidas cautelares. Entonces, repito, este libro tiene un hueco, lo hace bien, porque aparte que es sistemático, esta vez el primer estudio sistemático de medidas cautelares en México en juicios constitucionales, lo hace bien, lo hace con buenas bases, y además, repito, lo hace en orden y de una manera didáctica. Este es un libro que será también de consulta, pero sobre todo de texto. Seguro, si se abre algún día la materia de medidas cautelares, este será el libro de texto a seguir, ¿no? Este será el libro de texto a seguir. Y si de todos modos en amparo alguien quiere hacer comparación de cómo funciona en una clase, en una materia de amparo, en otras materias, en otros juicios, la suspensión, pues este será un muy, muy buen libro referente. Así que yo sí los invito a comprarlo. Felicito a los autores. Decirles que tal vez habrá falta un segundo tomo. Hay, por ejemplo, medidas cautelares que no están consideradas en violencia de género. Estábamos revisando hoy la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. El artículo 20 de Sexis establece, Sexis está feo el nombre, pero así dice, así está. El artículo 20 de Sexis dice que cuando se trata de violencia mediática o digital, se deben decretar medidas cautelares de inmediato. Medidas cautelares de inmediato, por cierto, mi querida María, he visto que en nuestros asuntos electorales no hemos aplicado ese artículo. En algún momento tendremos que voltear y ver esa medida cautelar específica. Es una regulación singular, única en toda la ley, que establece la forma en que se decretan las medidas, tiene plazos específicos también para la violencia mediática, que puede ser psicológica, simbólica, de amenazas, o que puede ser grooming, por ejemplo, o cualquier ese tipo de violencia que ahora sabemos está en las redes. Tal vez ahí le va a faltar esto a la obra, no es que se le haga, es decir, no es que le falte esta obra, sino que en un segundo tomo, muy bien, se podrían ir haciendo un tratamiento sistemático, ¿sí? Un tratamiento sistemático de todas las medidas cautelares. Y si me aprovecha la recomendación, amigo, entonces metemos también medidas cautelares de redes sociales e internet, ¿no? Todo lo que es ODR y todo lo que son las medidas cautelares, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que es una forma de autorregulación, de autocomposición, y ahí están, y que también cuando no los conocemos deben de ser usadas, y a veces son más eficaces los medios positivos de las redes sociales. En 30 segundos se pueden resolver, a diferencia de este año que hablamos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, es un libro muy importante, es un recorrido puntual desde el juicio de amparo a la controversia, la materia electoral, la acción de inconstitucionalidad, y además, este para mí es el pilón más importante en el sistema interamericano. Así que, aparte de que lo hace muy bien y con muy buenos ejemplos, sobre todo mexicanos, de cómo la Corte Interamericana y la Comisión han intervenido en este tipo de asuntos, pues no es más que un libro bien ilustrado, bien documentado, que es muy recomendable, y como dice María, pues que también te puede volar la cabeza, te puede poner a reflexionar, porque aparte que no es acrítico, no es una simple descripción de cómo funcionan las medidas cautelares, sino que sí deja entrever algunas críticas fundadas, motivadas, que a los jueces nos deben de mover, a los juzgadores y a las juzgadoras, nos deben mover a la reflexión para mejorar nuestras prácticas y ser mejores jueces, ¿no? Hay un juez argentino que a mí me gusta, dice, por ejemplo,
Y una persona misógina, pues está mal, pero un juez misógino es peor, ¿no? Es peor. Pero así pasa con todos los temas. Un juez que no tenga perspectiva de derechos humanos y no tenga doctrina de las medidas cautelares, pues es mucho peor que cualquier persona. Si una persona puede no saber de esto, pero si un juez no sabe de esto, si un experto, un litigante no sabe de esto, pues sí que le queda mucho de ver a su país, ¿no? Entonces, esta obra va a servir también para los litigantes, no nada más para los jueces y estudiantes, porque un litigante verá los recovecos, los secretos, los misterios de las medidas cautelares y estoy seguro que también le sacarán provecho. Así que enhorabuena, Marcos del Rosario, felicidades por esta obra más y además por presentarla en este recinto con esta gente que es de primera y con este público que también es de primera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Y bueno, pues en realidad estoy muy contenta porque pues ya hemos acordado la segunda edición e incluso, sí, incluso ya tenemos a 3 autores que van a completar la segunda edición, incluso matizar las críticas, pero desde la sana crítica, ¿verdad? Acaba de llegar, es el nuestro Jorge Torres también. Vamos, que después de la presentación anotamos la lista de voluntarios para, para participar en la segunda edición y seguramente los 2 coordinadores estarán más que encantados y la editorial también de poder editar la segunda edición porque realmente sí, porque también decía el magistrado, es muy importante que aunque es una obra de doctrina, pues la doctrina es un sector crítico, pero en el mejor sentido de la palabra y además también es un libro versátil en el sentido de que tanto sirve a estudiantes y estudiosos de pues, Derecho Procesal Constitucional como pues, también a litigantes. Entonces, estamos también puestos para la segunda edición por parte de Fran. Y bueno, vamos a seguir avanzando con esta presentación. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Juan Carlos de Oeso Orendain, quien es profesor investigador en el ITESO aquí en Guadalajara. Así que bueno, pues bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias primero. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Primero, gracias a ti, María, por la presentación. Marcos, gracias por la invitación. Sergio, no te conocía, pero felicidades. A María, que conozco hace muchos años. Bueno, yo estoy muy contento porque hace 10 años yo estuve aquí en la FIL, iniciaba mi doctorado, y me encantaba la idea de poder estar un día presentando un libro como ahorita. Y me da mucho gusto además acerca de mi libro, que ahí está mi tesis doctoral, que es una cosa que no les pido que lean, pero está chistoso que la tengo ahí a un lado. Y más. Pero me parece interesante estar aquí en la FIL, me da gusto estar aquí en la FIL haciendo esto. Es la primera vez que lo hago, entonces me siento muy contento. Como yo me imaginé, María ya dijo todo el libro, Sergio ya lo criticó y pues ahí me toca pues a ver qué digo. A mí me gusta que el derecho yo lo puedo aproximar desde 3 ejes. Soy docente, soy litigante y soy académico. Como docente, doy clases, tengo alumnos. Como litigante, estoy constante preguntándole mucho a los magistrados, a los jueces y a los ministros opiniones sobre derecho. Y como académico, critico al sistema. Este libro que me permitió verlo desde los 3 enfoques, como docente, como litigante y como académico. Como docente me permitió darme cuenta que este libro lo podemos utilizar en las clases de derecho, no solamente de procesal constitucional o juicio de amparo, sino como una medida que nos sirve desde teoría general y proceso en general, para que los alumnos puedan conocer la importancia de las medidas cautelares en los distintos procesos. Es decir, un alumno puede leer este libro e identificar que la medida cautelar como tal permite la materia del juicio, evitar un daño irreparable y por lo tanto darle eficacia a la justicia. Creo que con esos objetivos, leyéndolos de los procesos, el libro cumple con su cometido. Ahorita Sergio hablaba de un segundo tomo, yo creo que sí es bueno un segundo tomo. ¿Pero por qué? En el ITESO tenemos una apuesta clara de apostar por materializar una apuesta sistemática que es la constitucionalización del sistema jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente enfoquemos la materia constitucional a los procesos constitucionales, sino que tenga incidencia en todos los procesos. Y por ejemplo, esta obra tiene como metodología que me parece muy bien, el enfocar a las medidas cautelares con base al proceso. Y creo que una gran apuesta que puede tener Marcos y los autores es tratar de llevar las medidas cautelares desde la sustancia de la medida cautelar y cómo esa medida cautelar se puede justificar en términos de derechos humanos en procesos que no son constitucionales. Por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en temas de carácter administrativo, ley federal de procedimiento administrativo. Al día de hoy las medidas más importantes son para refugiados que están en términos de derechos humanos y se dictan en una ley federal de procedimiento contencioso administrativo.
La justificación es constitucional bajo un criterio incluso difuso, en algunos casos, en un proceso de legalidad. Me parece que este libro en particular, si analiza las medidas cautelares no desde la dimensión procesal, sino desde la dimensión sustantiva, nos podría fortalecer el sistema constitucional todo el proceso. Sería un aliciente docente muy importante. Es decir, apostarle a no ver la Constitución solamente en los procesos, todo el sistema que tenemos como el caso. Ahora, como litigante, como decía María, me lo ganó. Yo creo que de los capítulos, el capítulo que me pareció interesante como litigante es el último. En el último capítulo, José María Soberanes no habla de los requisitos de las medidas cautelares como tal, sino que habla de la justificación de cómo en las acciones de inconstitucionalidad se otorga una medida cautelar suspensional para evitar los efectos y consecuencias de la ley de remuneraciones. Lo que hace en ese momento la segunda sala, iniciando con el ministro Pérez Dayán, es tratar de, no sé cómo llamarlo, pero ahorita los magistrados tendrán el criterio distinto, eludir un poco este ejercicio claro de una prohibición expresa de ley del artículo de la 105 para decir se puede otorgar una medida suspensional en acciones de inconstitucionalidad, no ejerciendo un control difuso, no ejerciendo una interpretación conforme, no inaplicando el artículo, sino llevando una interpretación que nos permita aplicar de manera supletoria las controversias constitucionales y autorizar una suspensión con normas generales, aun y cuando la ley prohíbe ese tipo de medidas, al haber una presunción de... Me parece que el criterio como litigante, lo que nos lleva a estos sesgos un poco es que en lo personal sigo mucho a la Corte, analizo mucho las sesiones de la Corte, sigo mucho a la Corte, y me parece que este criterio, al final, Soberanes habla de un eje central, que es el juicio que lleva en serio, porque sabemos que las vulneraciones afectan también al Poder Judicial, afectaba la autonomía del Poder Judicial, y en consecuencia se identifican ciertos sesgos interpretativos, ciertos sesgos de comentarios, para lograr saltar esa barrera de suspensión y otorgarla. Creo que ese capítulo en particular lo que hace es analizar como litigante, como operador público, cómo a veces los criterios pueden parecer un poco dúctiles, digámoslo así, y se puede manejar un poco el modelo a partir de la materia. Tercero, como académico, como crítico. ¿Qué es lo que hace este libro? Que después de los 5 capítulos, los 5 procesos, creo que te queda claro los requisitos de las medidas cautelares. Creo que al final del libro todos podemos volver a repetir conceptos como apariencia del buen derecho, como peligro en la demora, como gravedad, etc. Pero me parece que lo que el libro toma como enfoque de manera tácita es un principio que parece obvio, que es el de petición de parte. Que el de petición de parte trae consigo un tema que es de criterio jurisdiccional, es decir, se necesita la intervención de los jueces para que a partir de las razones y méritos de los asuntos determinen la procedencia de las medidas. Solamente en el juicio de amparo que yo conozco, no sé, en materia electoral, el artículo 116 reconoce un catálogo de medidas cautelares de manera suspensiones de plano de plano y de oficio, cuando estamos ante actos que restringen de manera directa la libertad de las personas. En esos casos, el juez tiene que otorgar la medida suspensional de manera... ¿Por qué me parece relevante eso ahorita? Creo que el debate que tuvimos la semana pasada de la Corte, en el que se estuvo analizando a fondo la prisión preventiva oficiosa, entendida como una medida cautelar desde la Constitución, nos dejan claro cómo hay un contrasentido constitucional en el entendimiento de las medidas cautelares. No fue fácil en la sesión del Pleno de la Corte tratar de entender y darle cauce constitucional de derechos humanos al artículo 19. Creo que el ministro Aguilar desde tiempo quiso encontrarle un sentido desde la Constitución. Al final, el resultado fue no tocar la Constitución, eliminar los artículos que afectaban con la prisión preventiva oficiosa. Me parece que libros como este nos permiten identificar que las medidas cautelares en principio como esas tienen una jurisdiccional justificada, que es justamente lo que tanto se habló en esa sesión. No es que estemos en contra de la prisión preventiva oficiosa, pero sí la prisión preventiva justificada. ¿Qué significa? Que haya intervención del juez, que le dé racionalidad al sistema, que le dé sentido a los hechos y bajo un criterio jurídico determine la viabilidad. Creo que como crítico, este libro lo que te permite es identificar la relevancia de la función jurisdiccional, como bien decía Sergio,
Es decir, una buena interpretación, un buen ejercicio y de cómo sí es necesario en ciertos casos analizar estos esquemas de medida cautelar que tenemos desde la Constitución y que me parece que en una clave de derechos humanos son altamente criticables. Entonces me parece que el libro, en lo personal, permite dialogarlo en los tres ejes. Como docente, recomendable. Proponer el ejercicio de no centrar a los procesos, sino a las sustancias, a las materias. Creo que la ley federal del procedimiento contencioso incluso tiene un capítulo de medida cautelar mucho más agudo que la ley de amparo incluso. Como litigante sí me parece que ese capítulo de acciones de inconstitucionalidad nos permite identificar cómo hay criterios dúctiles, tan fácil como la sesión de la Corte hablando hoy del Acuerdo de Seguridad Nacional, otra cosa terrible. Y me parece como académico nos permite reconocer la función de las medidas cautelares justificadas como elementos centrales cuando traes como consecuencia una restricción en el ejercicio de derechos de otras personas. Entonces, nada más felicitarte, Marco, agradecerle mucho a los que me acompañaron y pues decir que compren la obra. No esa que está allá, la mía, porque es malísima, esta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y yo creo que aunque la compren vas a estar aquí disponible para firmar, ¿no? O sea, aprovechamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Bueno, y ahora pues vamos a darle la palabra a uno de los dos coordinadores de esta obra, que es Marcos del Rosario Rodríguez. Él es profesor investigador en el ITESO y también el director de la carrera de Derecho en la misma institución. Así que bueno, antes de darle la palabra me gustaría agradecerle de nuevo pues toda la confianza para pues publicar esta obra y todo el trabajo que hemos estado haciendo más allá pues de la publicación, que realmente pues estamos muy, muy agradecidos, muy a gusto, y la verdad siempre es un placer trabajar contigo porque eres una persona que construye, la verdad es que lo digo con todo el corazón. Así que bueno, pues bienvenido y muchas gracias, mucha ilusión de estar presentando hoy aquí. Gracias. Pues muchas gracias. La verdad estoy muy contento de estar aquí este día, al igual que lo refería Juan Carlos en un momento, siempre presentar un libro en la FIL, pues que llena a los que nos dedicamos a la investigación, pues de gusto. Y de hecho la última vez que estuve fue con Tirán en una obra hace algún tiempo, La Constitución en esquemas, hace un tiempito. Y había estado presentando, pero no como autor o coordinador, así que estoy muy contento. Agradezco antes que nada, María, la invitación a poder escribir esta obra. Agradezco a mis amigos, porque bueno, más allá que tengo aquí a mis magistrados presidentes y a mi querido doctor, somos amigos y siempre hemos estado ahí durante mucho tiempo en muchas batallas en el ámbito académico, en el derecho, pero sobre todo no son una amistad de mucho tiempo. Ahí tengo varios alumnos, exalumnos, amigos del tribunal, compañeros del ITESO, amigos de siempre, toda la vida, así que muchas gracias por estar aquí. Agradezco los comentarios hechos a la obra. Me queda claro, desde que los empecé a escuchar, que venía una segunda parte, ¿no? Sí, y de hecho, cuando recién la concluimos, José María Soberanes, que no pudo estar desafortunadamente el día de hoy, alcanzamos a meter el tema de las acciones de inconstitucionalidad porque se acaba de dar esa resolución, pero conforme la empezamos a leer y releer, sí advertimos primero, bueno, lo que se refería, no hay un estudio sistemático, al menos en México, sobre la materia. De hecho, surgió la idea porque no hay precisamente un texto que aglutine al menos cautelares en los procedimientos constitucionales. Claro, pero fue un primer saque, y se lo dije a María en su momento que era un primer saque, un tentepié, porque claro, ya tengo ahora a 3 futuros autores que van a alimentar la obra. No, es en serio, te lo apunto a María, porque claro, mientras escuchaba al doctor Juan Carlos Lloveso, que las medidas cautelares, los procedimientos administrativos, dije, pues qué mejor que el doctor Juan Carlos Lloveso, la parte de procedimientos administrativos lo va a tener. Y qué mejor que alimentar todo el tema de violencia política de género, todo el tema de redes sociales. Bueno, aquí tenemos a dos, bueno, más que sean amigos míos, debo decir que su labor garante como magistrado y magistrado está ahí en las sentencias hablan por sí mismos.
Así que no tengo nada que decir, acudan y van a ver que hay un compromiso con los derechos humanos y con el orden constitucional, que de alguna manera, efectivamente, les voy a contar rapidísimo cuál fue la motivación de hacer de este libro. La primera es que estamos en pandemia. Yo le dije a José María, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Y qué hacemos? Pues de hace tiempo habíamos estado en una charla previa en pandemia en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, hablando precisamente de las medidas cautelares en los procedimientos constitucionales. Y nos dimos cuenta, efectivamente, que no hay una materia como tal, que tampoco hay una disciplina que aglutine todas las medidas cautelares en los procedimientos constitucionales, y cuando acudimos a revisar, efectivamente está la teoría clásica del derecho procesal, hay mucha materia de amparo en el ámbito penal eminentemente, pero no hay una clasificación ni una crítica de lo que ha resuelto la Corte o la Sala Superior, la Sala de Crímenes. Entonces, nos dimos a la tarea precisamente de ir hilvanando, estructurando qué implicaban las medidas cautelares en cada uno de los procedimientos constitucionales, y decidimos incluir un estudio que en su momento realicé sobre esas medidas cautelares y provisionales del sistema interamericano, que ahora pues evidentemente juega directamente en el sistema jurídico mexicano. ¿Cuál fue el objetivo y la finalidad? Lo dijeron muy bien, no crean que la apunté, no, la verdad es que y creo que lo denotaron. Que sea un instrumento que le permita a un profesor que imparte estas materias entrar a un ámbito que pocas veces se hace referencia, tanto en el ámbito docente como en la investigación. Se fijan, lo decían, los tres lo dijeron directamente, es un tema indispensable hoy en día, las medidas cautelares, en la salvaguarda del derecho, los derechos humanos, del orden constitucional, pero pocas veces entra con profundidad a ese tema, ¿sí? Entonces, sí es indispensable tener un instrumento para quienes enseñan el derecho constitucional. Por otra parte, también es un instrumento que también se pensó para quienes litigan. Es decir, no es un manual de litigio, ni mucho menos, pero sí de reflexión. Y claro, también lo pensamos de cara a los jueces constitucionales, a las juezas y los jueces. ¿Por qué? Porque me parece, lo dijo Juan Carlos, y nos pusimos de acuerdo antes de entrar, en buena medida las medidas cautelares se han desarrollado por las decisiones de los jueces. Está en los jueces, está en las juezas, dictar los efectos, los alcances de las medidas cautelares. Están ahí previstas, pero realmente el desarrollo que ha tenido en buena medida en nuestro marco constitucional, y ya no sigue el marco convencional, tiene que ver con la interpretación. Entonces, claro que la decisión judicial fue un papel indispensable, y yo sé la labor, lo difícil, lo complejo, sobre todo en el contexto actual, que implica llegar a una decisión colegiada. Sin embargo, hoy más que creo que sigue estando en ustedes pues ese peso, ¿no? de ir proyectando y perfeccionando las medidas cautelares. Tan es así que en materia de acción de inconstitucionalidad, lo refería hace un momento Juan Carlos, fue una decisión que en su momento hasta se pensaba llevar en juicio político a los ministros y ministras de la Corte. En concreto, al ministro Pérez Dayán se habló de llevarlo a juicio político porque incumplió una norma y demás, imagínense, claro. Pero lo que hizo, me parece, fue atemperar, armonizar, hacer una interpretación conforme de cara a una ley que en sí misma iba a generar una afectación y que no había el tiempo, no había la suficiencia para esperar que por vía de amparo se llegara a revertir. Hoy, si se fijan, la acción de inconstitucionalidad tiene un papel indispensable, y, bueno, entre los otros mecanismos, pues el mecanismo que tenemos para contener una ley que contraviene al orden constitucional. Pero las medidas cautelares son los mecanismos que son mucho más eficientes, más inmediatos, y por tanto no es que dependamos única y exclusivamente de ellos, pero sí en buena medida mucha de la salvaguarda de los derechos humanos han operado por vía de las medidas cautelares. Y no solamente estoy hablando de la materia de amparo, sino en muchos ámbitos como en la acción de inconstitucionalidad. Ahora bien, refería hace un momento Sergio, en la materia electoral, recientemente, y debo decir que faltó incorporar, y tal vez fue solamente una referencia en la materia electoral, pero en los últimos años el desarrollo que se ha tenido, sobre todo en el proceso especial sancionador
y lo que tiene que ver con la libertad de expresión, lo que tiene que ver con violencia política de género ha sido, a ver, muy abundante. Entonces, gracias, afortunadamente ya María y Sergio lo van a desarrollar. No, es en serio, ya se apuntó, no creen que estamos aquí, vamos, ¿qué van a hacer? No, mira, ya te legitimamos aquí a toda la gente, entonces, no, y qué mejor que quien ha hecho a través de decisiones, lo decía María, y sí lo referimos ahí en el texto, a punta de sentencias ha venido construyendo y delineando los alcances y contenidos de la medida cautelar. Entonces, ese fue el objetivo, la finalidad, y hoy más que nunca creo que las medidas cautelares tienen una importancia para la salvaguarda, no solamente, fíjense, el orden constitucional, sino también el sistema democrático. ¿Sí? Y si no analizamos, si no estudiamos adecuadamente, fíjense, el sistema democrático, no estamos ahí todavía. A ver, sí necesitamos ahondar, detallar, definir, sistematizar con mayor eficacia estos instrumentos. O hablaba con María, sí, más allá de decir, oye, hacemos una segunda edición y no, sí creo que sí, ahí lo hacemos. O sea, no, me parece que hacer un primer saque sí quedaron algunos elementos todavía sin tratar y por eso esperamos también que fuera un texto que gustara, que fuera de utilidad y de ser así, pues bueno, de antemano, pues ojalá que pronto, para el 2023, podamos tener aquí a los nuevos autores, que es en serio, y comprometernos, porque creo que esta materia va a seguir dando en los próximos años, y lo vemos también en materia convencional. Hace un momento refería Juan Carlos una decisión que, por ejemplo, pues no se plasmó y que es determinante para establecer los alcances. La prisión preventiva oficiosa es un tema que todavía eminentemente no se resolvía, pero que necesitamos también tratar, ahondar, no solamente lo que dijo la Suprema Corte, sino que lo que dijo también ya la Corte Interamericana, ¿no? Sobre los alcances. Entonces, a ver, creo que se va a seguir actualizando. Yo invitaría, más allá de los que son abogados o no, o abogados, los que no son, bueno, es un sitio muy técnico, pero los que sí son abogados y abogadas, están estudiando derecho, están por concluir derecho, acaban de terminar, es una materia determinante para garantizar el orden constitucional. Y si son litigantes, ni se diga, ¿no? O si están interesados en la carrera judicial, ni se diga, tienen que entrar, ¿no? Así que pues muchas gracias por haber estado conmigo este día, muchas gracias de verdad, se les quiere, se les estima, María, gracias por el apoyo, por la confianza, y a todos ustedes por estar esta tarde aquí en la FIL conmigo, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los presentadores, al coordinador de la obra por dedicarle tiempo a este evento, también a todos los que nos han acompañado presencialmente aquí en el stand de Tirante la FIL de Guadalajara y a aquellos que nos están siguiendo desde la retransmisión digital, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, pues les invito a que consulten la obra, si así lo consideran la pueden comprar. Hoy podemos firmar aquí el libro, porque aquí el coordinador está más que dispuesto, ¿verdad? Y bueno, sigan disfrutando de la feria y muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Adiós.